RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. A nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan mediante la multiplataforma digital de la red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Presentamos nuestra edición 379 de Perú 2030 en RCR Televisión. También Perú 2030 se transmite y difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Hoy vamos a continuar, nuestros amigos, con el 7º programa, 7 programas ya, sobre descentralización, balance y propuestas, ¿no? En esta serie de programas sobre el proceso de descentralización, donde participan gobernadores regionales, exgobernadores, especialistas en la materia y líderes y lideresas regionales. La experiencia hasta ahora ha sido muy interesante por las contribuciones que se vienen realizando sobre qué hacer con la descentralización, una de las reformas más importantes del país, y además, como hemos señalado ya, algunos amigos nos han planteado que sería bueno que pudiéramos transcribir y editar las entrevistas para publicarlas en un libro por lo importante que tiene, sobre todo las propuestas que se hacen de este proceso de descentralización, ¿no? La idea inicial fue que luego de 20 años del proceso de descentralización, más de 20 años, ¿no? Era fundamental escuchar a quienes han tenido experiencias concretas en gestión gubernamental regional y también, por supuesto, a los que han venido haciendo estudios sobre la materia y han venido haciendo un seguimiento al desarrollo de la descentralización. Con todo esto, sería importante que para el próximo periodo, si es posible eso, me refiero al periodo de gobierno, ¿no? Porque con este ya no se puede hacer mucho que digamos en materia de descentralización, no se pueda relanzar el proceso y efectivamente cumpla con sus propósitos que se establecieron en la Constitución Política, así como en la Ley de Base de Orientación, que no se están cumpliendo. Para conversar sobre el tema de hoy, nuestro tema de descentralización, balance y propuestas, hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gil, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Gracias, Rodrigo, por estar en Perú 2030, por RCR Televisión. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto conversar con usted. Y antes de empezar con nuestra mesa central de hoy, tenemos las novedades que nos trae el número 179 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este número es Cirugía completa, mensaje cínico y mentiroso, en referencia obviamente al mensaje presidencial, y pues trae una foto de la presidenta, pero con cara de Keiko. Lo gracioso de esta portada de el semanario Apuntes a Lápiz. Bien, esta semana todavía no tiene las secuelas del mensaje presidencial. No han terminado y me parece que van a seguir esta discusión, ¿no? Durante un tiempo, aunque no creo que dure mucho, ¿no? Porque esas 5 horas que nos tuvo la presidenta con un hemiciclo casi desierto, la mayoría de congresistas o no habían ido al Congreso o estaban fuera del hemiciclo haciendo otras actividades, ¿no? Pero algunos dicen que nos quiso convencer por cansancio, ¿no? O intentó que estaba haciendo mucho por el país,
¿no? Pero el problema es la poca credibilidad que tiene sus palabras, suenan hueco y vacías. No hablemos del déficit de legitimidad, ¿no? Que llega a un dígito según las encuestas. Su llamado al diálogo nacional, dijo un diálogo nacional amplio e inclusive entre todos los peruanos, pues suena, como dicen popularmente, a cachita, ¿no? El problema es que nadie quiere dialogar con la presidenta. Más bien lo que le piden es que se vaya, pero ella ahí persiste, ¿no? En su situación, ¿no? La propuesta de creación del nuevo ministerio, ¿no? Que fue un tema que ha generado una discusión del sector empresarial hasta diversos sectores sociales y políticos, ¿no? De creación del Ministerio de la Infraestructura, que además no es una idea de ella, es una idea ya vieja, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Se ha venido planteando la necesidad de crear un organismo, ¿no? Que se ocupe exclusivamente y se especialice en la gestión de obras, como lo tienen otros países de América Latina o también europeos, ¿no? Pero el tema que, dicho por ella, suena un poco a centralizar en un ministerio la corrupción que se genera en las obras públicas, ¿no? Y muy poco suena pues a modernización del Estado como se supone debería ser, ¿no? Las propuestas de la señora presidenta pues suenan o se leen al revés, ¿no? Como los títulos de las leyes, ¿no? Que aprueba este Congreso, ¿no? Que dice una cosa y es todo lo contrario de lo que dice el título de la ley. El otro tema que en la semana sigue en debate internacional y acá también en el Perú es pues el tema de Venezuela. Las elecciones venezolanas, ¿no? Pues trae análisis, propuestas y críticas muy duras, ¿no? Bueno, todo se venía a venir, ¿no? La descarada manipulación electoral del gobierno de Maduro era realmente escandalosa, ¿no? Y el canciller, nuestro canciller actual y la extrema derecha que dirige el Parlamento aprovechó la coyuntura para mostrarse democráticos, ¿no? Y en defensa del pueblo de Venezuela, cuando hacen todo lo contrario en el Perú, están queriendo hacer lo mismo que hace Maduro, el control de los organismos electorales, ¿no? Para poder, obviamente, manipular, ¿no? Las elecciones. Esa es la situación que hay sobre el tema. Y hemos recibido información que habría que verificar, para ver si es cierto, ¿no? De que el señor González, Edmundo González, ¿no? El que es candidato a la presidencia en Venezuela, resultaría que no es tan santo como se dice. Habría que comprobar si es cierto que es un agente de la CIA y un mercenario, ¿no? Tal como ha salido en varias informaciones, ¿no? En las cuales cuando estuvo en Salvador, ¿no? Estaba inmerso en un equipo paramilitar que se dice tuvo actos de asesinato como de Arnulfo Medina, el sacerdote de Salvador, y de 6 sacerdotes jesuitas en la universidad y 2 domésticas, ¿no? Que fueron aniquilados por estos comandos paramilitares. Si eso es cierto, ¿no? Bueno, estaríamos ante una grave situación, ¿no? También, ¿no? Esta semana se supo que el congresista Edgar Tello Montes, de Perú Libre, tendría las horas contadas luego de ser acusado por recorte de sueldo de sus trabajadores de su despacho. La Fiscalía de la Nación presentó ya una denuncia constitucional en su contra por presuntos delitos relacionados con la administración pública, la que incluía tentativa de concusión, ¿no? Esto ya pasó a manos del Congreso, va a seguir su trámite, vamos a ver si lo blindan otra vez, ¿no? O si efectivamente se procede y pues el señor Edgar Tello Montes, congresista de la República, tendría que pasar pues a ser desaforado del Congreso, ¿no?
pues es uno de los muchos sueldos, ¿no? Que uno, hay varios, ¿no? No, esa es la situación que le espera al señor Edgar Tello. También se inició la repartija de comisiones. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, confirmó que este lunes, 5 de agosto, se llevará a cabo una junta de portavoces con el objetivo de distribuir, dice, las comisiones entre las bancadas parlamentarias. Ha sido citada la sesión esta de la junta de portavoces a las 17 horas, ¿no?, de la tarde. Además de aprobarse, ¿no?, la distribución de las comisiones a las 24 comisiones disponibles y la comisión permanente, ¿no?, para el periodo anual de sesiones 2024-2025. También se aprobaría la modificación del número de miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria para este periodo. En realidad, esta es una formalidad. Ya las comisiones fueron distribuidas en el momento que se negoció la lista. Y, perdón, el otro tema es la pensión FUGE, que ha despertado también un debate, ¿no?, de varios sectores, unos que están apoyando y otros que se oponen, porque el Congreso ha declarado en el pedido del ex dictador y expresidiario Alberto Fujimori para recibir la pensión vitalicia por ser jefe de Estado, ¿no?, del periodo del año 90 al 2000, pues tuvo una década este señor, ¿no? Contradictoriamente, no se le quiso aprobar al señor Pedro Castillo, no por tener, igual que Fujimori, una acusación constitucional, ¿no? Sin embargo, al parecer, esto no debería ser porque va en contra de las normas, de las leyes de este país, que señala que un señor que fue condenado, vea una acusación constitucional, no es pasible de recibir ningún tipo de beneficios pensionarios, ¿no? Y ahí vi un peloteo. Bueno, el anterior presidente del Congreso, Soto, ha dicho que eso no se vivió en su periodo, ¿no? Y Salguana, el nuevo presidente del Congreso, dice que eso le viene del periodo anterior, ¿no? Entre los dos se están peloteando sobre este tema. Pero, y lo peor es que el señor Salguana dice que esto fue una decisión administrativa. ¿Quién no sabe que los que deciden en la área administrativa en el Congreso son puestos por la actual mesa directiva? Dependen de ellos, son de confianza, o sea, son digitados. Es decir, quien tiene responsabilidad política es tanto la administración, porque son personas de confianza de las bancadas que están en la mesa directiva. O sea que ni hablar. Y otro tema para finalizar con esto es que el Poder Ejecutivo no ha observado, el autor de la ley que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los señalamientos se realicen con presencia del investigado y su abogado, más denominada la ley de la impunidad, ¿no? Pues ¿qué hizo la presidenta? Se puso de costadito, no dijo ni A ni B, ¿no? Y por lo tanto se acabó el plazo el día jueves, y al cumplirse el plazo en manos del Ejecutivo, del autor de la ley, pues pasa, ¿no?, inmediatamente al Congreso para que el Congreso lo remita y lo promulgue vía el peruano. Esa es la mecánica. Cuando el señor presidente, el Ejecutivo, no promulga la norma ni la observa, no queda en manos del Congreso para que la promulgue. Esa es la situación y obviamente esto va a generar graves problemas. Bien, para finalizar y ya pasar a nuestra mesa central, quiero anunciar justamente una actividad que realiza el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Va a realizar esta semana un seminario internacional, Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo siglo en el Perú y América Latina, en conmemoración de su 60 aniversario de esta institución, el IEP, ¿no? Una de las actividades, porque tiene varias,
Los días 13, 14 y 15 de agosto, esta semana por la tarde, se van a realizar, ¿no?, este seminario que va a profundizar en los obstáculos que enfrentan los regímenes políticos en un contexto creciente de deterioro social y político, pero también vislumbrar los caminos, ¿no?, para acercarnos a la promesa republicana de una vida común de progreso, igualdad y participación que abra espacio a mayores expectativas, ¿no?, sobre el futuro. Pues hay importantes invitados como José Antonio Ocampo, ¿no?, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Colombia, Mariana Heredia, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Danilo Martuchelli, de la Universidad de París, ¿no?, y otros invitados más. Bueno, pueden participar, ya sea presencial o virtualmente. Entren a la página web del IEP y podrán registrarse para participar en este interesante seminario. Muy bien, nuestra media central de hoy día es descentralización, balance y propuesta. Nuestro invitado, Rodrigo Gil, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Muy bien, vayamos con la primera pregunta y lo que de cajón quería preguntarte, Rodrigo, es qué estudios han hecho en el IEP, porque tengo información que hay algunos estudios que ustedes han producido analizando el proceso de descentralización en el Perú. Correcto. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, Franz. Efectivamente, el IEP tiene una larga tradición de estudios vinculados al proceso de descentralización, un proceso de descentralización que, como bien recordabas, tiene ya más de 20 años en curso, y justamente en conmemoración, digamos, a esas 2 décadas de iniciado el proceso descentralista en el Perú, un grupo de investigadores del IEP, hace un par de años, en 2022, nos reunimos para buscar sistematizar y hacer un balance de esta larga tradición y rica tradición de investigaciones que ha elaborado el propio instituto y otras organizaciones y entidades sobre lo que fue, ¿no es cierto?, la descentralización, el proceso. Y buscamos, pues, hacer como digo, un balance crítico de una reforma que la llamamos una reforma que condujo, digamos, o que llegó a un fracaso, ¿sí? Decíamos que la reforma descentralista, iniciada en el 2002, fue la gran reforma institucional implementada por el Estado peruano en el siglo XXI, pero que lamentablemente llegó, pues, a un mal puerto, fue incompleta, fue inacabada, y de alguna forma hoy en día seguimos cosechando, digamos, estos malos frutos, ¿no es cierto?, de una reforma que fue hecha apresuradamente, digamos, en un contexto de democratización particular, ¿no?, acabado el decenio fujimorista allá a inicios del nuevo milenio, ¿no? Entonces, los investigadores publicamos un conjunto de documentos de trabajo que están colgados en la página web del instituto, que los pueden revisar, son de libre descarga, y básicamente, pues, llegamos como a diferentes conclusiones en torno a este balance que realizábamos. Seguramente vamos a ir hablando al respecto en esta entrevista, pero para comenzar me gustaría, pues, decir de que uno de los grandes problemas, digamos, que estuvo casi en la partida de nacimiento de la reforma descentralista fue que se hizo de manera apresurada, que se hizo por motivaciones políticas, ¿no es cierto?, en un año electoral, que hizo que se elaborara un conjunto de normas y de disposiciones que luego serían muy difíciles de poder aplicar en la práctica, ¿no? Entonces, dime, Rodrigo, y ¿van a hacer a un seminario así como el que están haciendo sobre la democracia para poner en discusión también el tema de la descentralización y la reforma del Estado? ¿Qué planes hay sobre la materia en el IEP? Sí, yo diría, digamos, este año, por ser un año cargado de actividades vinculadas al IEP, un seminario sobre la descentralización per se, digamos, tal vez sea muy complicado de hacer ahora, pero el IEP permanentemente hace una serie de mesas verdes, ¿no es cierto?, que son digitales y presenciales, donde hablamos
sobre lo que ocurre en las regiones en el país, ¿no? Entonces, de forma, digamos, tangencial, seguimos discutiendo la descentralización, no desde un bloque, digamos, de seminario, pero sí desde los estudios más particulares que hacemos los investigadores y que los invitamos siempre a revisar en nuestra web. Y solo para terminar lo anterior, Sí. decía por un lado que uno de los principales problemas había sido el apresuramiento vinculado a la implementación de esta reforma. ¿Tú crees que fue y lo apresurada otro, la descentralización? Porque esa es una versión, ¿ah? Hay versiones que dicen, al contrario, fue lenta y farragosa, y no justamente, como tú señalas, apresurada. ¿Por qué crees que fue apresurada? apresurada en el momento, digamos, del diseño de la reforma, ¿no? Creo que no se tomó el tiempo suficiente para los actores políticos, los líderes políticos, no se tomaron el tiempo suficiente para poder, pues, mirar lo que había ocurrido en el pasado, porque teníamos una experiencia centralista en la década de los 70, de los 80 en particular, que luego quedó eliminada, digamos, del ideario político nacional, y se buscó, pues, escribir una nueva reforma descentralista en una hoja en blanco, ¿no? Entonces, me parece pues que en el diseño de la reforma fue apresurado porque, no sé, digamos, las estrategias y las formas, digamos, para poder alcanzar los objetivos que se querían fueron escritos, digamos, diseñados en el papel, pero luego, como decía, por una serie de dificultades no pudieron implementarse. Me refiero, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? La idea era pues que eventualmente los departamentos en el Perú se pudieran integrar en macroregiones No, que eran en regiones, no en vincularan, macroregiones. perdón, Eran en regiones, no en macroregiones. En en la las Constitución regiones, no habla de macroregiones, habla de regiones. El tema de la ¿cierto? macroregión fue un agregado posterior a la Constitución que apareció por ahí en un articulito en la Ley de Base de Descentralización, pero eran regiones, no macroregiones. Eso, Porque eran gobiernos regionales, primero, que están en departamento, porque a la fecha no hay regiones, hay gobiernos exacto. regionales en departamentos. Obviamente la gente dice, la región Arequipa, la región Cook, pero no son regiones, son gobiernos regionales en departamentos. Porque la región, como dice la Constitución, es la suma de 2 o más departamentos que conforman una región, Eso. no una macroregión. Eso mismo, eso mismo. Bueno, a ese punto, gracias por la corrección, a ese punto quería avanzar. Que luego, digamos, a nivel de los departamentos, los actores políticos y sociales no pudieran llegar a consensos para buscar, luego, digamos, formar estas ¿Por regiones qué que usted bien fracasó la menciona. regionalización? ¿Cuál es el punto de vista del IEP? Fracasó, digamos, porque no hubo, digamos, un compromiso y una voluntad política clara y marcada, digamos, para poder llevar a cabo esta reforma. Me parece que fue una suma de buenas intenciones que inician en la elección del 2002, pero que luego, digamos, por la debilidad de los actores sociales, la debilidad de los actores políticos en los departamentos y regiones, esto no puede, digamos, lograr, digamos, cuajar del todo. Claro, Un segundo fracasó el punto, referéndum el 2005, ¿no? Y nunca más se tocó el tema, ¿no? Por decir, porque inclusive el Congreso, luego del fracaso del referéndum para formar regiones, decidió cancelar los referendos, ¿no? Como medio para hacer regiones, sacó una norma que hizo la corrección respectiva y propuso a cambio fortalecer las juntas de integración regional y además señaló de que para que se formen regiones debería haber un plan nacional de regionalización que debería elaborarlo el Ejecutivo, ¿no? Que oriente el norte y los procesos, ¿no? Que deberían diseñarse para avanzar en la conformación de regiones. Hasta ahí quedó el asunto porque luego los gobiernos sucesivos nunca elaboraron el famoso plan de regionalización que llevaría a conformar regiones en un segundo momento. correcto, correcto. Entonces, volvemos al tema, digamos, del el rol de los liderazgos, ¿no es cierto? Y la voluntad política para poder avanzar una reforma que era necesaria, que era imprescindible, que era demandada a nivel de la ciudadanía, pero que por, digamos, desviaciones en términos de los temas de agenda principales que en el país se afrontaban, no se pudo llegar
a avanzar. Y un segundo punto, ¿no es cierto?, añadido al tema de las voluntades y el rol de los liderazgos políticos y las responsabilidades que tuvieron en esta débil y lenta regionalización o reforma de descentralización, perdón, es que, pues, como sabemos, se buscó, digamos, transferir una serie de competencias y funciones a los nuevos gobiernos regionales, a las municipalidades provinciales y distritales, que pues fue incompleta, fue débil y que a la vez, digamos, a partir del 2006, con el famoso shock de competencias, ¿no es cierto?, y funciones que se les dotaron a los gobiernos subnacionales, lo que se genera también es una superposición, ¿no es cierto?, de diferentes competencias a nivel de las regiones y de las provincias y distritos que no permite como alinear objetivos integrados, ¿no es cierto? Que al final cada región, cada provincia y cada distrito, mal que bien, digamos, puede terminar o puede buscar su objetivo particular, pero sin pensar necesariamente en lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Creo que has dado clavo en un aspecto fundamental y creo que muchos estamos de acuerdo con este punto de vista que has planteado, que es la voluntad política, ¿no? O sea, si no hay voluntad política, ningún proceso de esta naturaleza va a avanzar, ¿no? O sea, los partidos políticos o los liderazgos políticos, si no le ponen fuerza al proceso de descentralización, no tienen esa voluntad política, como tú dices, no va a avanzar. Cuando hubo voluntad política, ¿no?, es que se hizo la reforma de la Constitución para arrancar con el proceso. El 2012 el protagonista fue ahí el presidente del Congreso en ese tiempo, Henry Pease. O sea, Henry Pease, ¿no?, fue el que impulsó políticamente la reforma de la Constitución para dar paso a luego la convocatoria de elecciones y toda la normatividad que salió en esa época, ¿no? O sea, había la voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Pero esa voluntad política después dejó de existir, como tú señalas, y el proceso después no avanza. Ahora, ni este gobierno, ni el anterior, no les interesa un pepino, ¿no?, la descentralización. O sea, no había voluntad política para poder hacerla avanzar la descentralización. Pero un tema que tú has tocado es el tema del apresuramiento y del diseño, ¿no? Sobre esto te quiero decir lo siguiente. La descentralización en el Perú no es nueva. O sea, tiene varias décadas, ¿no es cierto?, ¿no? Y ha habido discusiones a montones de cuál es el mejor diseño, ¿no? Y luego hubo la regionalización, así se llamaba en la época del primer gobierno del APRA, ¿no?, que también se resistió a implementar porque Belaúnde, ¿no?, hizo el Plan Nacional de Regionalización, lo aprobó en el Congreso, ¿no?, y lo dejó ahí porque no quiso hacer avanzar el proceso. O sea, Acción Popular, cuando estuvo en el gobierno, ¿no?, en la primera parte de la década del 80, no quiso. Con la justa se aprobó el plan y lo dejó al siguiente gobierno a ver qué hace, si hace proceso de regionalización, como se llamaba en esa época, ¿no? Y Alan García tampoco quiso porque lo veía como que le están quitando poder, ¿no es cierto? Y eso no le gustaba mucho. Y al final de su periodo, ya Regañadientes implementó el proceso de regionalización, el Congreso se puso la pila, aprobó todas las normatividades y empezó el proceso, ¿no? Y a nivel internacional el debate sobre la descentralización regional es viejísimo, se han publicado cantidad de estudios, ¿no?, de propuestas, cómo puede ser el diseño. Entonces, hablar en la década ya nueva con el gobierno de Toledo, ¿no?, de que no había diseño, no había muchos estudios, no pues, o sea, ya había en cantidad, hasta el Banco Mundial y otros venían al Perú a dar conferencias y charlas sobre el tema cuando se hizo la reforma de la Constitución con Henry Pease para desbloquear el proceso de descentralización, ¿no?
O sea que ya, digamos, había suficiente información, análisis, estudios. La CEPAL había hecho, ahí tiene cantidad de estudios sobre esa materia para revisar, ¿no? Entonces, no me parece que no había estudios, no había diseño, no sabía qué se iba a hacer. Te lo digo yo porque yo soy actor del proceso de descentralización. Yo era secretario técnico de la Comisión de Descentralización del Congreso, no, desde 2003 hasta 2014. ¿No? Entonces te digo de primera fuente, conozco el detalle del diseño. Y sobre el tema de la transferencia de competencias y funciones, o sea, yo no pienso que fue apresuramiento. ¿Sabes cuánto tiempo nos costó sacar la ley del Poder Ejecutivo? ¿No? La ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque primero se aprobó la ley orgánica de gobierno regional y luego de municipales, y luego se convocaron las elecciones, ¿no? Porque ya había la norma. ¿No? Eso fue el 2003. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en sacar la ley del Poder Ejecutivo? 7 años. Perdón, en 2007. En diciembre de 2007, exactamente. O sea, la resistencia a la descentralización era fortísima. Era difícil. El Poder Ejecutivo y los gobiernos que estaban ahí se resistían a adecuar el Poder Ejecutivo a la descentralización, ¿no? Entonces, eso que fue apresurada, no creo, realmente no creo en esa tesis, ¿no? Hay unos estudios que han señalado eso, pero desde mi punto de vista no me parece que fue apresurada, más bien ha sido muy lenta, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Ahora, otro tema que tú has señalado también es el tema de las competencias y funciones, ¿no? La famosa transferencia de competencias y funciones. ¿Tú crees que ese es un problema grave de por qué no marcha la descentralización? ¿O piensas que por el contrario ese tema está resuelto? Y te lo digo por lo siguiente, porque en un momento se planteó que como eso era un gran problema, había que hacer una matriz de competencias y funciones. Y se pasaron ahí en la PSM un par de años haciendo su matriz, y al final no hay tal matriz. No sé si no encontraron nada, ¿no? Porque el problema de las transferencias de funciones es que se transferieron funciones que antes no hacían el gobierno central, pero no le transferían ni presupuesto ni personal. Y luego decían, ya ves, no pueden cumplir sus funciones que les ha transferido. Son unos inútiles. ¿Qué van a hacer si no hay ni personal ni presupuesto para hacer esas funciones? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo ves ese punto tú, Rodrigo? Sí, en línea de lo que mencionas, ¿no? Efectivamente, creo que el diagnóstico que realizamos en el instituto tenía que ver con que era importante y necesario que se transfieran ciertas competencias y funciones a las unidades, digamos, subnacionales para poder, de alguna manera, buscar, pues, resolver los problemas y demandas más acuciantes de la población a la que buscaban atender y representar. La gran dificultad, y en ese sentido, digamos, compartimos ese diagnóstico, ¿no? En la medida de que había que empoderar, como dije al inicio, o buscar empoderar a los gobiernos regionales y locales. El problema fue, pues, que la transferencia de estas competencias no acarrió, ¿cierto? Una transferencia a su vez, digamos, de presupuestos y sobre todo, creo, de personal y capital, digamos, humano, Claro. que pudiera implementar estas demandas, que pudiera buscar implementar estas políticas, ¿no es cierto?, que buscaban resolver estas demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por un lado es valioso y hay que valorar, ¿no es cierto?, esa medida, ¿no es cierto?, vinculada a las competencias y funciones nuevas que tenían los gobiernos regionales y locales, pero a su vez quedó como coja, ¿no es cierto?, la medida en el sentido de que no había, pues, la manera de buscar esa eficiencia porque faltaba presupuesto y porque faltaba el personal ideal para poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una mirada dual vinculada a este famoso
famosa transferencia de competencias. Y sobre ese punto de las competencias, Rodrigo, en los últimos periodos hemos visto un fenómeno, que es el siguiente, y me gustaría tu opinión al respecto, no sé si han trabajado ese tema, es que muchas de las funciones y competencias que corresponden, ¿no? Hay las exclusivas, las delegadas, hay tipos de competencias. Los gobiernos regionales no asumen las competencias que les corresponden. Y el gobierno nacional se pasa por encima de las competencias del gobierno regional o local y avasalla, pues, ¿no? Es decir, hace lo que le compete al gobierno regional. O sea, contrario a la ley, que está explícitamente establecida, ¿no es cierto?, cuál es su competencia y cuáles no son sus competencias. Las hace, ¿no? Y ocurre que los gobiernos regionales no dicen ni pío. O sea, se callan, no defienden su fuero, ¿no? El AMPE, en la elección de municipales de Perú, pintada en la pared. Y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, también pintada en la pared, ¿no? Villanueva, el primero Villanueva, cuando fue, decía que se crearon 2.000 oficinas desconcentradas de los ministerios en las regiones, que le hacen paralelismo a las competitivas funciones del gobierno regional y municipal. 2.000. Cuando yo escuché las cifras me quedé, ¿no?, sorprendido, me caí de espalda. 2.000. ¿Cómo es posible eso? Ya, eran de ministerios y de las famosas OP, ¿no?, organismos públicos. ¿Cómo ven ese tema, Rodrigo? Sí, ahí también compartimos el diagnóstico en el sentido de que esta reforma de descentralización terminó a la larga en diferentes dimensiones, como la que he mencionado, reproduciendo una dinámica absolutamente centralista, digamos, en la gestión del poder, ¿no es cierto? Y los ministerios, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, terminaron o han terminado, digamos, controlando, ¿no es cierto?, muchas de las competencias, ¿no? O en todo caso digamos, tienen, por así decirlo, como la sartén por el mango, ¿no es cierto?, con los recursos para poder, en su relación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, la reforma descentralista terminó, a su vez, digamos, reproduciendo esta lógica centralista del poder, en particular en los ministerios, en el Ejecutivo, ¿no? Y que eso se ha mantenido. Ahora, tal vez ahí me gustaría también plantear para la discusión, tal vez no lo compartamos, ¿no?, pero parte de esta descentralización, digamos, y esta vinculación con el poder local y el poder a nivel, digamos, nacional, es que en parte por las competencias y las funciones, hubo también, digamos, una serie de un cambio, por así decirlo, en la lógica de lo que debían hacer los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y los locales, en el sentido de que la idea era, pues, representar a la población, ¿no?, por la cual habían sido electos, pero a la larga estos espacios se convirtieron en un centro para poder básicamente ejecutar obras, ¿sí? No implementar programas ni servicios que quedaban, digamos, relegados, o sea, quedaban desplazados hacia lo que haría el gobierno central a través de los ministerios, sino la idea era, pues, ejecutar obras, ¿no?, que con recursos públicos que a su vez, digamos, lo que permitían era hacer o generar un espacio para emplear esa ejecución de obras y de presupuesto en obras con finalidades políticas, ¿no? Y entonces se hace una micropolítica que está vinculada al proceso de descentralización, asociada además al tema de la ejecución de presupuesto para obras locales y regionales, que lo que hace, pues, es que los que tienen el poder, ¿no es cierto?, local y regional, usan esta facultad, entre comillas, para poder hacer obras favoreciendo a quienes los eligieron, ¿no?, o hacer obras en espacios, en áreas, en zonas que eran de oposición, digamos, al nuevo gobierno regional,
para poder ganarse el favor político, digamos, de esa población. Digamos, esta idea de la ejecución de obras y el presupuesto para obras termina siendo y me refiero además que no es una salida, un presupuesto que se usa para hacer servicios digamos, y programas sociales, ¿no es cierto?, para atender a la población, termina siendo una estrategia para hacer política a nivel local con presupuesto público. Eso está vinculado, diría yo, al proceso, digamos, del cual estamos hablando. Ya. Dime, ¿tú no crees que estamos, una de las características principales, estamos en un proceso de recentralización? O sea, estamos haciendo un proceso inverso, ¿no? Obviamente comandada por el gobierno nacional, ¿no? El caso Sunafil, por ejemplo, ¿no? O casos como de mayor resistencia, como es el caso del Ministerio de Cultura, que jamás se descentralizó, ¿no? Y que en su gobierno se prometía que se iba a descentralizar, ¿no? Y hasta la fecha no se ha descentralizado. ¿Tú no crees que lo que caracteriza este periodo es un proceso de recentralización en vez de descentralización? Sí, yo creo, yo diría que conviven, ¿no es cierto?, la centralización con la descentralización. Efectivamente, en el papel, digamos, la descentralización buscó avanzar, pero a la vez hay incentivos, ¿no?, formales e informales para que la recentralización, digamos, siga avanzando. O sea, tenemos, pues, las famosas adendas, ¿no es cierto?, que se firman, que es un presupuesto que da el MEF, que es parte, digamos, del presupuesto anual de apertura, ¿no es cierto?, donde vemos que los congresistas de las regiones, obviamente habiendo pues conversado previamente con las autoridades locales de su región, buscan, ¿no es cierto?, incluir en esa famosa adenda algunas obras que se implementarán, digamos, o que entrarían al presupuesto anual, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que las autoridades locales y regionales dependen, ¿no es cierto?, del músculo político, por así decirlo, que tienen los congresistas de su región. Y a su vez, durante, digamos, el correr del año, con el presupuesto modificado, vemos que vienen alcaldes y gobernadores regionales a Lima, en particular a los ministerios, digamos, de los cuales necesitan obtener algún tipo de, digamos, de beneficio en términos de una obra posible, y me refiero básicamente al MEF, y vemos desfilarlos, ¿no es cierto?, estas autoridades locales durante el año buscando ese proceso que tú señalas, que las autoridades vienen a Lima con su folder bajo el brazo a pedir, a mendigar, y yo digo, ¿no?, un poco de dinero para hacer sus obras, y en muchos casos hay corrupción, porque hay, como dicen, congresistas que, entre comillas, gestionan, ¿no es cierto?, ese proceso. ¿Cómo eliminar ese asunto, ¿no?, de que vengan a Lima, a los ministerios, ¿no?, que tienen los recursos disponibles, porque el 70% del presupuesto se queda en Lima, pues, ¿no? El 30% va para gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, creo que es un problema el tema de la adenda, digamos, al presupuesto institucional de apertura. O sea, por ahí, a través de las adendas, y tenemos una larga tradición en el país, en la historia republicana, de cómo las adendas se vuelven una institución, digamos, para la corrupción, ¿no? Creo que ese instrumento, ¿no es cierto?, que controla, en cierto sentido, el MEF, y que busca obtener pues, el apoyo político de ciertas partes del Congreso, debería ser revisado, debería ser observado y debería eventualmente no tener que ser, digamos, implementado como lo viene haciendo, y que se ha convertido ya en una práctica informal, digamos, pero que está validada por los actores políticos en el Estado, en las instituciones, ¿no? Eso por un lado. Creo que también corresponde que hay una fiscalización fuerte, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, de la academia, que muchas veces, o sea, sabemos que existe esto, pero que no hay, pues, como una revisión permanente de lo que ocurre en ese momento de negociación al inicio del año presupuestario, que es un momento clave, ¿no? Y ciertamente aparecen algunos casos emblemáticos donde
donde el presupuesto pues, se eleva en porcentajes increíbles, pero termina pasando a veces desapercibido en la discusión pública. Y hay un tercer punto, una tercera, digamos, forma de, entre comillas, de solucionar este problema que tiene que ver con, digamos, cómo los espacios de organización locales y subnacionales deben, digamos, fiscalizar, valga la redundancia, a las autoridades que los gobiernan, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas también de la reforma de la descentralización tuvo que ver con que se esperaba una fuerte participación ciudadana a través de las instancias correspondientes, entre ellas, digamos, el presupuesto participativo, a fin de poder, a través de ellos, orientar a sus autoridades para buscar, ¿cierto?, objetivos de desarrollo integral, regional, local, pero tenemos pues, como en todo el país, a nivel político, a nivel de las instituciones políticas, organizaciones muy débiles, ¿no? Organizaciones sociales muy débiles, que se convierten a su vez en pequeños grupos de interés, con agendas particulares, ¿no? Que esto limita, en cierto modo, una efectiva fiscalización de lo que ocurre a nivel o con las autoridades, y autoridades que además vienen a Lima, insisto, para gestionar algún tipo de presupuesto adicional que muchas veces utilizan en contra de población, digamos, a la cual deberían representar y para la cual deberían buscar su beneficio, ¿no? Entonces, en principio, esas serían algunas ideas, algunas medidas que podrían buscarse avanzar para corregir esta situación. Pero, por supuesto, en un contexto como este, con este Congreso, con este Ejecutivo, con la vinculación que hay ahí, difícil, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Sí, sí. Ciertamente. Dime, otro tema importante es el tema de las capacidades estatales o capacidades de gobierno, que es un tema harto debatido a nivel internacional. ¿Qué hacer, ¿no?, con las capacidades de los gobiernos regionales, ¿no?, que no hacen una buena gestión, tienen graves problemas en la gestión de obras, de la inversión, ¿no?, y constituye un permanente reclamo de la población, ¿no? Y obviamente alcanzan también niveles de corrupción. ¿Cómo resolvemos el tema de capacidades de gobiernos regionales o locales? ¿Qué cosa habría que hacer porque le echan la culpa a la descentralización de eso? O sea, entonces, bueno, ¿cómo resolver ese tema? ¿Qué medidas habría que tomar para resolver ese problema? Sí, bueno, por supuesto la respuesta es bastante compleja. Yo apuntaría a que hay que buscar digamos, conseguir algún tipo de, digamos, de estrategia realista sobre lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos regionales y locales, ¿no? Creo que es importante que se haga una revisión de cuáles son las competencias y las funciones que debería atender el gobierno regional, las cuales debería atender a su vez los gobiernos locales y provinciales y distritales, para reordenar de alguna forma estas competencias, tal vez en algunos casos reduciendo las que ya tienen asignadas porque no se pueden, digamos, no se pueden implementar por lo que hemos conversado, ¿no? Creo que pero tú no crees, poder... Rodrigo, que más bien el culpable de la ineficiencia en la gestión de la inversión pública es el Ministerio de Economía y Finanzas, que le transfiere tarde, mal y nunca los presupuestos, ¿no? Como tú sabes, los presupuestos son anuales, pues, ¿no? O sea, que le transfiere, pues, en agosto, en septiembre, para hacer las obras cuando ya va a acabar el año, y después le dice, oye, pero no has ejecutado la obra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ineficiente eres! ¿No? O en el caso también de que los ministerios, que se quedan con buena parte de la bolsa del presupuesto a fin de año apresuradamente, y lo contaba el primer Villanueva, que apresuradamente a fin de año, como necesitan mostrar cifras, le transfieren a los gobiernos regionales y locales presupuestos en noviembre, fines de noviembre, diciembre, ¿no? Y el otro se encuentra que tiene un presupuesto que le transfirió un ministerio y trata desesperadamente de ejecutarlo, pues, en este tan corto periodo. ¿No crees que el gran responsable de la inversión pública
es el Ministerio de Economía, ¿no? Y nadie le dice nada. Sí. Sí, ahí va la otra parte de mi respuesta, ¿no? Creo que, digamos, acá lo que pienso es que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Y por un lado está lo que mencionaba, y por otro lado, creo que el MEF, es cierto, tiene una gran cuota de responsabilidad en este desbarajuste que se ha venido viendo durante los últimos 20 años aproximadamente, y que tiene que también revisarse, digamos, esa forma, digamos, de gestión de los recursos públicos para, y cómo se transfieren esos recursos, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad del Ejecutivo, ciertamente, en este lío, y que, digamos, sumado a lo que ocurre a nivel, digamos, de las regiones, se genera pues un combo y un cóctel muy explosivo que hace que las cosas no terminen avanzando como se esperaba. Entonces creo que la, el tema va por estas responsabilidades compartidas en realidad. Y otro tema también que se planteó respecto y en los estudios están respecto al tema de la gestión descentralizada, es el tema de las relaciones intergubernamentales, ¿no? ¿No? Y que muchos gobiernos que han sucedido piensan que lo resuelvan con los famosos GORE ejecutivos, las reuniones de Estado que hace últimamente, le cambiaron el nombre a los GORE, ¿no? ¿No crees que hay ahí un problema que habría que resolver? El gobierno nacional, los ministerios, no coordinan ni se reúnen con los gobiernos regionales para la gestión de las políticas públicas. Los gobiernos regionales no se reúnen con los alcaldes provinciales de su territorio para coordinar las políticas públicas, y los alcaldes provinciales tampoco se reúnen con los alcaldes distritales de su jurisdicción para hacer lo mismo. O sea, ¿qué hacer para no articular en la gestión pública este tipo de relaciones entre los niveles de gobierno? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Sí, que ese es otro de los grandes temas con la descentralización, que hay como en esta entrevista hemos hablado mucho de estas formas duales, digamos, de ver las cosas, y a su vez, digamos, hay pues una fuerte fragmentación, digamos, hacia adentro de las regiones, como bien dices, los gobiernos regionales no coordinan con sus alcaldes provinciales y distritales, entre las mismas provincias la coordinación es muy baja, entre los distritos y provincias es muy baja también. Entonces hay una fragmentación, digamos, de la representación, digamos, a nivel subnacional poderosa, que a su vez se acompaña de una fuerte fragmentación entre lo que ocurre en las regiones, provincias y distritos con lo que pasa en el gobierno central. Entonces, hay algunas instancias, ¿no es cierto?, como los GORE que mencionas, donde se pueden encontrar algunos espacios de concordancia entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Recuerdo pues que el gobierno de Martín Vizcarra fue un gobierno que buscó, digamos, implementar con mucha más fuerza esta relación, estos mecanismos de relación, digamos, y espacios entre regiones y lo que ocurría en el gobierno central, pero que luego se han descontinuado o que no tienen no se le ha prestado el mismo interés, ¿no es cierto? Y que claramente marcan un quiebre en la articulación entre gobierno nacional y gobiernos regionales, y a su vez, digamos, entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el panorama de la fragmentación es muy fuerte, y no hay otra vez una voluntad, digamos, clara para poder aunar, ¿no es cierto?, amarrar a esta representación desperdigada en el país, que es un problema para poder pues, articular esfuerzos en nuestro país. Entonces creo que ahí lo que se debería buscar hacer es impulsar estos espacios de coordinación nacionales y regionales para velar, digamos, por cumplir con los objetivos, digamos, que con una agenda mínima de desarrollo nacional, y que lamentablemente no vemos actualmente. Entonces, o sea, en algunos momentos esto se avanza cuando hay un desastre natural, alguna cuestión, digamos, política muy fuerte,
en momentos preelectorales, pero no es pues una política continuada, sostenida en los años, digamos, durante el gobierno, durante la gestión de gobierno, y eso es un problema, ¿no? Y tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos, con la debilidad de los liderazgos nacionales, con la debilidad de los liderazgos regionales que provoca pues que poder encontrar espacios de encuentro, digamos, y de articulación sea muy difícil, sea extremadamente complejo en el Perú. Muy bien, mira, Rodrigo, nos ha ganado la hora rapidísimo, así que vamos a cerrar el programa. Te agradezco mucho tu participación en Perú 2030, ha sido muy interesante la conversa y nos despedimos ya con nuestra audiencia. Muchas gracias, Rodrigo. Hemos estado pues con Rodrigo Gil, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, conversando sobre, ¿no?, el balance de la descentralización, ¿no?, y las propuestas que se pueden hacer para que avance este proceso. Amigos, amigas de todo el país, les agradezco su atención y nos vemos el próximo sábado con Perú 2030 por RCR. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.